Oh, there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, al doctor Jimmy Dupree, al doctor David Watts, doctor Don Paul Gray y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Y Josh, quiero tratar unos momentos con Israel. Esta última excursión que sucedió apenas hace unos días. Y lo digo porque no sé exactamente cuándo es que este programa vaya a transmitirse. Pero, ¿qué fue lo que Israel hizo? ¿Cuál fue su punto? Bueno, lo que hemos visto que Israel ha estado haciendo es, primero que nada, ellos han continuado en uno de sus frentes múltiples, ya que Israel está peleando guerras en diferentes frentes, y lo primero es que está sucediendo en Gaza y con Hamas, y esto ha sucedido desde el 7 de octubre. Así que una de las cosas que veo que es bastante interesante, hermano Swaggart, es que mientras las tropas israelíes se mueven, por ejemplo, como en Rafah, y eliminan lo que ellos sienten que serán los túneles y los terroristas, poco tiempo después se enteran de que los operativos de Hamas aún existen y aún están trabajando en túneles, descubriendo áreas nuevas. El punto es que Israel está yendo en contra de un adversario muy serio porque no tienen uniformes como los ejércitos normalmente tienen, sino que son una organización terrorista, refiriéndome a la Hamas. Así que Israel confronta esta situación una y otra vez, donde hacen progreso, pero desafortunadamente el progreso que están haciendo se dan cuenta que no avanzaron tanto como pensaban, así que siguen entrando en áreas, por ejemplo, en Rafah, continúan haciendo lo posible para poder eliminar a la amenaza de Hamas en esa región. Porque ellos toman en serio las amenazas de aquellos individuos, ¿cierto? Correcto. Tenemos que recordar también de que ahora el caballero que está a cargo de el líder de facto de Hamas, él se llama Suwar. Esta es la persona que de hecho planificó el ataque del 7 de octubre. Creo que todos entiendan eso. La propia persona que coordinó ese ataque en contra de Israel es el que está dirigiendo a la Hamas. Eso le debe decir todo lo que usted tiene que saber. Pusieron al terrorista de los terroristas a cargo. Bueno, entonces tenemos esta situación continua y lo toman muy en serio, pero los otros frentes de esta guerra que está peleando Israel está al norte, donde está el Hezbollah que opera en Líbano. Muy bien, ahora, ¿quién es el Hezbollah? El Hezbollah, bueno, el término significa el partido de Alá, el partido de Dios. Son simplemente otra organización terrorista. Voy a usar esta analogía. Si usted se imagina el cuerpo de un monstruo que tiene diferentes cabezas, de eso es lo que estamos hablando acá. Irán es ese gran monstruo, el cuerpo. Las cabezas que salen de él son estos grupos terroristas como el Hamas, como el Hezbollah. Sí, está diciendo que Irán básicamente es la cabeza de todo esto. Sí, papá usó la analogía como un pulpo que tiene la cabeza con muchos tentáculos. Entonces, Irán está detrás de ellos, financiando, dando recursos, coordinando con estos grupos terroristas. Pero el Hezbollah está al norte de Israel, localizado en el país de Líbano predominantemente. Así que ellos han perpetuamente estado lanzando cohetes en cientos a Israel. Israel ha respondido en el pasado reciente, pero la respuesta de Israel es estratégica. Yo me maravillo de cuán estratégico puede ser Israel considerando los grupos que están peleando, que están regados por todos lados. Pero ellos típicamente, Israel está tratando de blanquear a los líderes de estos grupos, los que son las cabezas y están a cargo de estos grupos y sus localidades estratégicas donde tienen depósitos de armamento como una base de operaciones. Así que eso es lo que hace Israel. Pero está el frente de Gaza contra el Hamas, está el Hezbollah, ese frente en el Líbano es el que se opera, y tenemos esa gran criatura Irán. Irán continúa amenazando que va a haber un ataque de parte de Irán directamente a Israel.
Irán ha estado atacando a Israel, lo han estado haciendo a través de sus ayudantes. Está el Hezbollah y el Hamas y los otros maleantes, ¿no? Pero ya Irán ha estado atacando a Israel, tenemos que entender eso, pero Irán propiamente está amenazando y continúa amenazando. Ahora, esta nota es muy interesante. Algunos de los otros países árabes, ya que hay muchos países que están involucrados en esto del cese al fuego, esas negociaciones, está el Qatar, Egipto, y líderes de esos países han salido y han dicho: reconocemos que los Estados Unidos de América, por lo tanto el presidente Joe Biden, tiene la influencia mayor en Netanyahu. Así que reconocemos que los Estados Unidos es quien, con nuestras palabras, sin palabras y sin obras, puede hacer escuchar al primer ministro de Israel. Israel aún está fuerte, pero no está tan fuerte como debería de estar. Así que quieren ponerle presión al presidente Biden para tratar de poner más presión sobre el primer ministro Netanyahu para echar atrás los esfuerzos de Israel y ir a la mesa de negociaciones para el cese al fuego, que tendría que ver dejar libres a los rehenes, salir de la región de Gaza y todas esas cosas. No hemos visto eso. Sí, pero eso no significa mucho entonces. Van a firmar un tratado de paz o algo así, ¿verdad? Bueno, un acuerdo de paz, así es como yo lo puedo traducir, sería Israel haciendo concesiones, una vez más. Israel, a él siempre se le pide que haga concesiones. A eso me refiero. Israel no fue quien comenzó esto, el Hamas lo comenzó. Israel no es quien ha sido el agresor, sino la actividad terrorista del Hamas, el Hezbollah, el Hamas, todos estos grupos. Israel, de hecho, ha estado defendiéndose nada más, tratando de ser proactivo para detener esa muerte y destrucción para con la gente. Pero desafortunadamente podemos ver la historia y aprender de todo eso, hermano Swagger, que Israel es muy rápido, después de un tiempo especialmente, de ver y buscar la paz. Pero seamos claros, en la mente de aquellos que dirigen a Israel y que se escogen en Israel, su definición de paz involucra un cese de hostilidades, pero también tiene que ver con un reconocimiento de sus fronteras y existencia. Puedo hacer una pregunta. Tengo la curiosidad sobre la PLO. ¿Qué sucedió con eso? Nada sucedió con esta Organización de Liberación Palestina. Ahora son la Autoridad Palestina o el grupo Al-Fatah. Entonces, en Gaza están el Hamas que todos conocemos. Y si vemos el mapa de Israel, si nos fijamos un poco más hacia adelante, hacia el este, está Cisjordania. Cisjordania es donde está Al-Fatah, la autoridad palestina anterior, donde ellos operan, son la autoridad palestina. ¿Todavía están allí? Aún existen, sí. De hecho, las discusiones continuas que constantemente se están conduciendo, no solamente están viendo el conflicto de Gaza, pero también está el conflicto posterior a Gaza. ¿Cómo se va a ver eso? Parece como que la Organización Palestina, otras naciones árabes, están a favor de tener esta situación de gobierno palestino donde no esté el Hamas, sino una versión mejorada de la Organización Palestina de Liberación bajo Mahmoud Abbas. Entonces, ¿terminaría funcionando eso? No, porque el hecho es, y una vez más tenemos que ser honestos, la autoridad palestina que opera en Cisjordania, tal como el Hamas y Gaza, ellos tienen un deseo común y no han estado callados al respecto. Ellos no quieren la existencia del Estado de Israel. No lo quieren. No quieren una solución de dos estados. Ahora ellos toman la idea para hacer compromisos y tristemente el liderazgo del Occidente, miren, nosotros o estamos engañados o somos ignorantes, una de las dos, al punto de estar dispuestos a reiterar esta mantra una y otra vez, solución de dos estados, y eso es antibíblico realmente. Pero ellos toman esa idea y dicen, sí, una solución de dos estados, pero realmente lo que el liderazgo palestino quiere, y la gente, es a Palestina. Quieren un estado palestino con Jerusalén como la capital. Eso es lo que están promoviendo. Y ellos no se detendrán, no dejarán de hacer su actividad terrorista hasta que lo tengan en su mente. Y esto no comenzó el 7 de octubre. Esto no comenzó hace 10 años. Esto ha sido una lucha, un conflicto que ha sucedido desde hace siglos. Por eso es que siguen peleando.
Bien, pero ¿por qué es que ellos deben de tener eso e Israel, que vuelve atrás 4.000 años o más? Sí. ah, ¿Por qué Israel debe de ser puesto a un lado? Desafortunadamente, y en gran parte a la ONU, desde que Israel se convirtió en nación en 1948, han sido llamados ocupantes ilegales. Han sido demonizados por generaciones de palestinos, generaciones de gente a través del mundo, y podemos ver muchas de esas generaciones aquí en los Estados Unidos donde se pueden encontrar en la universidad más cercana, usualmente protestando. También en el Congreso, incidentalmente, hay generaciones de personas que han creído la mentira que Israel es un ocupante ilegal. Llegaron en 1948 y que han oprimido y ocupado la tierra que debía ser de los palestinos. Por lo tanto, son horribles, perversos, y los sionistas deben ser eliminados. Entonces, lo que tenemos aquí es Israel tratando de negociar con personas que la quieren destruir. Así es, ¿Y sí. cómo va a negociar con alguien que le quiere destruir? ¿Usted está dispuesto de cortarse el brazo, la pierna, el pie, a hacer concesiones? Por paz y seguridad. Bueno, hemos hablado de esto ya muchas veces. Tierra por paz ha sido una estrategia fallida de parte de Israel muchas veces. Y miren, lo que resalta en mi mente, que puedo leer de los libros de historia, algunos de los que se encuentran en el panel pueden recordar la guerra del 67, lo que sucedió. Israel, y de hecho en Yad Vashem, que es el museo de Jerusalén al Holocausto, la historia es muy bien presentada y mostrada en cuanto a cómo ellos han tenido a Jerusalén. La noticia salió por toda Israel, que el monte del templo o el templo del monte está en nuestras manos. Así es, exactamente. Y en horas Israel la entregó, se la regresó, y ahora está bajo la autoridad de los ¿Pero jordanos. por qué? ¿Por qué? Lo dieron por la promesa de que hubiera paz. Mm, Si ellos daban esa tierra, que los conflictos se detendrían si ellos lo daban, y que sería un terreno neutral internacional para que todos pudieran ir a ver. Lo hicieron porque ellos se creyeron la mentira. Lo creyeron. Y hermano Swagger, esto es muy importante cuando comenzamos a ver la profecía bíblica, porque sabemos que en el futuro, con el anticristo, él engañará a Israel y ellos van a entregarse a él. así es. Eso no va a ser así nada es. nuevo necesariamente en ese entonces. Va a ser la presentación más grande de esto, pero va a ser desafortunadamente una repetición de lo que Israel ya ha hecho. Los altos de Golán fueron dados también, ya recibieron mucho de esto, ya lo adquirieron, pero también la Franja de Gaza. Son dos ejemplos primordiales de lo que ha sucedido, tierra por paz. Pero el otro lado, ellos podrán instigar con suficiente poder para destruir una gran parte de Israel. Estamos hablando actualmente de que si Irán atacara y otros atacaran también. Sí, exacto. Sí, hay una preocupación, y yo sé que hay generales en Israel que han expresado con el IDF, con la Fuerza de Defensa, que si hubiera un ataque coordinado del norte, de hecho del norte, sur, este, oeste, toda esa área, si hubiera un ataque coordinado, vendría a estresar ante las defensas o los recursos de defensa, y la cúpula de hierro tal vez no sea suficiente para que todo. Mire, si usted lanza suficientes cohetes, la cúpula de hierro solamente va a poder hacer hasta cierto punto. No es una cúpula, es un sistema de defensa de misiles que saca o que elimina a otros misiles. Es increíble, pero puede ser abrumado como cualquier sistema. Pero la advertencia es que están diciendo que si los Estados Unidos rehúsan ayudar, esa es la clave. Creo que los Estados Unidos, nosotros en Estados Unidos, ¿por qué podemos y debemos orar por esta situación a diario? Es porque cada vez que hablamos de la seguridad israelí, la defensa de Israel, la conversación termina con, la pregunta más bien es, ¿qué es lo que los Estados Unidos hará? Ahora, bajo la administración Biden, no lo sé. Yo no sé qué es lo que el presidente Biden va a hacer. Parece como que es favorable hacia Israel, pero después, en su próxima acción, no actúa en apoyo de Israel. Así que no sé qué esperar de su administración. Y ahora podemos escuchar de personas como Donald Trump y escuchar de la vicepresidente Harris. Podemos tener una idea de lo que ellos harían si Irán y estos otros esperaran hasta después de nuestras elecciones y hasta el próximo año.
Pero no hay duda, hermano Swagger, que entre ahora y el futuro, hermano Swagger, hay alerta máxima. ¿Podrá ser que Irán solo está amenazando? ¿O será que realmente están ellos presentando un ataque coordinado que pueda venir contra Israel por venganza? No lo sé, ya veremos. Están preparando un ataque, ¿no? Que no es correcto decir que las mismas acciones de los grupos palestinos, hablando de el Hamas, de la Autoridad Palestina, de los Houthis, del Hezbollah, ni siquiera se llevan bien entre sí. Ellos no se quieren. Lo único que ellos acordan unánimemente es la destrucción de Israel. Así es. Entonces, sí, lo que hubiera sucedido, miren, no hubieran conflictos, nunca hubiera Claro pasado que nada sí. diferente. Aún en la religión del Islam todavía hay una división de 1000 años entre los chiitas y los sunis. Pero sí, lo único que trae a todas las áreas del Islam en unión y aquellos que creen esa fe es su odio que tienen por el pequeño Satanás que es Israel. Entonces sí, eso es lo que Sí. sucedía. La fe musulmana. Y quieren decir que Israel es el ocupante de Palestina. Pero no era conocida como Palestina hasta como el año 135 cuando el emperador romano entró a Canaán. Y la tierra fue nombrada conforme al nieto de Noé, Canaán. Y no fue hasta el año 135 cuando estaban tratando de eliminar a cualquier rastro de los judíos en lo absoluto y cambiaron el nombre. Lo cambiaron acá, Patrina Palestina, después de ese levantamiento. Fue lo que sucedió. Y desde entonces, en la historia reciente, fue Transjordania. Sí. Todo eso era Transjordania. Si vemos la Primera Guerra Mundial y después de los conflictos de la Primera Guerra Mundial, realmente se reestablecieron los mapas. Hubieron muchos factores allí. Realmente estos acuerdos eran vistos y se trataron de contestar esta pregunta de qué sucede. Pero la realidad es esta. En aquel momento, lo que nadie imaginó, y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, nadie podía anticipar que Adolfo Hitler, que Alemania y el Holocausto iba a suceder. ¿Por qué es eso importante? Porque después del Holocausto, hubo un gran, los judíos cuando retornaron a su tierra de Israel, tantos llegaron de toda Europa, de esas áreas de donde ahora habían sido desplazados, y esto es emocionante porque fue esa reunión que sucedió. Y cuando pensamos en los 1940, están en campos de concentración destruidos, siendo destruidos por millones. Y años después, cortos años después, reunidos en la tierra y declarados un estado. Realmente solo Dios puede hacer algo así. Sí, amén. Esa fue la mano de Dios y es un milagro realmente que pudimos ver y es profecía bíblica cumpliéndose ante los ojos nuestros, ¿no? Pero el ver eso suceder y ahora... Esto me llama tanto la atención porque tenemos en la nación, solo en la nación de Francia, solamente, tenemos a rabinos allí que están diciendo, en 10 años, si esto continúa, los judíos no van a poder permanecer en la nación de Francia y Alemania no está lejos. La razón es porque aún tenemos a niños que están yendo a las escuelas y los compañeros están diciendo, yo no voy a jugar contigo, tú no me agradas porque tú eres un judío. Yo llevé a mi hijo John a Washington DC hace unos meses atrás y fuimos al Museo del Holocausto. Y su bisabuelo realmente no murió en el Holocausto, bueno, por una pequeña casualidad y gracias a Dios, porque si no, no estuviese aquí. Ese era mi abuelo. Así que ir al Holocausto, al Museo del Holocausto en Washington DC fue muy especial y para mí fue muy especial presentarlo, ¿no? Pero su mente no podía entender todo lo que él estaba viendo, porque realmente la mente de un niño realmente no puede llevar a ese nivel no puede entender toda esa maldad. Pero una de las cosas que vimos allí fue la vida de un niño llamado Daniel y cómo su vida cambió. Él estaba en su familia, ellos estaban muy bien, estaba en Alemania, bien, pero enseñaban todos los cambios en su vida. Y una de las cosas que empezó a suceder en su vida, como se leía de su diario, era que mis compañeros de clase empezaban a odiarme sin razón. No jugaban conmigo, no jugaban con mis compañeros, ya me ignoraban y me decían que me odiaban porque yo era judío. Eso sucedió 1 o 2 años antes de
de poner a esas personas en esos guetos y de allí lo entraron en carros de ferrocarril y los enviaron a esas cámaras de gas y allí quemaban sus cuerpos. Y así es como empieza el antisemitismo. Está aumentando en el mundo y damas y caballeros, hay que ver eso y entenderlo. En Europa está aumentando. Leí un reporte que en la República Checa allí está aumentando, las acciones antisemitas están 100% aumentando Sí, año tras año. Este odio que la gente tiene por el pueblo judío es porque, hermano Swagger, en su corazón está en enemistad con Dios. Y mientras más secular es una nación, más lejos de la Biblia y de Dios está esa nación. Y más odio se ve hacia el pueblo de Dios. El Aún pueblo lo estamos judío. viendo en este país. Así es. Lo estamos viendo aquí cada vez más y más. Había escuchado yo que alguien dijo algo que encuentro algo muy profundo. Dijo que durante años habíamos dicho que la nación de Israel tiene el derecho de defenderse y eso es algo que yo siempre he dicho. La nación de Israel tiene el derecho de defenderse, pero este vocero dijo que no tenía el derecho, tenía la obligación de defenderse. Y eso me impactó a mí en cuanto a las implicaciones. No solamente se trata del derecho, es la obligación como nación y lo que Dios ha provisto. Y los Estados Unidos de América tienen una obligación de estar con Israel 100%. Sí, así es como nosotros creemos. Y eso es porque es lo correcto. No hay otra manera de El verlo. Partido Demócrata. Por eso, cuando vayamos a votar este año por nuestro presidente, vicepresidente y otras oficinas también, o oficios también, realmente es increíble. Tenemos que votar por los temas. No es por quién usted está votando, es cómo vamos a votar. ¿Cómo es que usted va a votar en esta situación de Israel? Porque cuando usted entre a aquella urna y usted ponga el botón, el nombre que ponga, usted está votando por los temas. ¿Qué va a hacer esa persona en lo que tiene que ver con este conflicto con Israel? Así que cuando vayamos a la urna, este tema que estamos tratando, todos tendremos la oportunidad de Así hablar es. del tema. Josh, ¿cree usted que hay una posibilidad de que Irán tal vez vaya a lanzar este ataque antes de las elecciones? Bueno, creo que la pregunta que todo el mundo está tratando de contestar, lo que sé es lo siguiente. Ahora mismo los Estados Unidos no está demostrando fuerza. Estamos demostrando debilidad y una posición bastante inepta en Nuestro nuestra país. nación, los Estados Unidos bajo esta administración. Muy débil, en mi opinión, y mostrando una inaptitud hacia nada, francamente. Tenemos que tener cuidado con, bueno, lo voy a decir de esta manera. El presidente Biden, cuando él todavía estaba haciendo campaña, él tenía mucha presión por parte de los demócratas y aquellos en ese partido que son muy en contra de Israel. Podemos decir pro más porque eso es lo que son. Él estaba recibiendo mucha presión, pero ahora que no está postulándose, la vicepresidente Harris está en la boleta, esa presión tal vez no sea tanto en su mente. Tal vez él tenga un poco más de espacio, si lo podemos decir así, porque después de enero él está fuera, ya no importa, él va a retirarse, ¿verdad? Entonces, tal vez él no tenga la presión, así que tal vez se sienta un poco más libre de estar a favor de Israel, tal vez. Pero si cambiamos al presidente, a la vicepresidente Harris, allí tengo preocupación. Si ella empieza a mostrar mucha promesa de que el pueblo americano la escoja a ella por encima del presidente Trump, si ven eso, entonces Irán tal vez no sienta la sensibilidad porque ellos saben que si ellos esperan y tienen un presidente Harris, una presidente Harris, Israel no va a tener apoyo. De hecho, recientemente en un rally, creo que en Detroit, ella fue interrumpida y presionada por un grupo que es un grupo de votantes que han salido un poco del Partido Demócrata y ellos están en contra de Biden, están en contra de ella por cualquier apoyo hacia Israel. Ellos dicen, si ustedes apoyan a Israel, nosotros no vamos a votar por ti y más aún vamos a hacer todo lo posible para que no sea elegida. Así que ella está escuchando esas voces que tienen un micrófono muy grande enfrente de ellas. Y a ella no le importa la palabra de Dios. En lo absoluto, no me parece que le importa, hermano Swagger, y realmente no creo que le importa a Israel. Yo creo que ella simplemente quiere ser elegida. Así que si esas voces son fuertes,
ella va a tomar una posición y va a afectar lo que no Una queremos. reunión que ella tuvo en Michigan esta semana. Ella hizo el comentario de que ella entretendría un embargo contra Israel. Así es. Así que pueden ver que ella es muy pro Hamas, como ya se ha dicho, es anti-Israel. Y Waltz es anti-Israel. Ahora, gracias a Dios, en las primarias hemos visto 2 de los del escuadrón que han salido de las Así primarias. es, Ya no van a regresar. así es. Pero aún hay una facción muy fuerte en esta compañía, en este país, tratando de promover el rechazo de ayuda por Israel. Y la iglesia ha estado y está débil, más débil hoy en lo que tiene que ver con esa ayuda. Exacto. Y allí es donde está toda la situación, en la iglesia. ¿Sabe, hermano Swagger? Yo he estudiado esto y hemos escuchado, como el doctor Dupree acaba de mencionar, que esa señora llamada señora Bush acaba de perder su primaria. Bueno, entonces, ¿cómo fue que ella llegó a ese lugar? Hay muchos musulmanes allí. Así es. Y la señora, hay muchos en la ciudad de Nueva York. Hay muchos en Michigan. Ahora, la señora que acaba de perder su posición, creo que estaba en Missouri. Ujú. Tal vez hay muchos. Bueno, ella hizo su marca apoyando a Black Lives Matter. Sí. Ella entró después de, me parece que sucedió lo de Minnesota y se promovió esa causa, ¿no? Mi punto es que en algunos de estos estados hay miles de musulmanes. Yo diría que el 90% de ellos odian a Israel y van a votar Sí. por un político que va a apoyar a la Hamas. Como se mencionó, ella escogió al gobernador más liberal en América para postularse, así que va a ser una campaña muy anti-Israel si ellos ganan. Realmente yo creo firmemente que Dios es soberano y Dios está en control, y yo sé que tiene un plan y un propósito, ¿no? Pero cada día yo digo, Señor, estas personas no pueden estar en esa presidencia. Estoy orando cada día por eso, ¿no? Que el Señor tenga misericordia sobre América, porque realmente va a ser catastrófico si estas personas entran a la posición presidencial. Así que realmente estas elecciones, lo hemos dicho todo el tiempo y lo decimos en toda programación, tal vez esta es la elección más importante de toda nuestra vida. Tenemos que tener la dirección de Dios en esto, muy importante, necesario. Tiempo atrás estuve en Israel y de repente empezó a temblar la tierra. Literalmente, como si fuese un terremoto. Y estábamos al lado del río Jordán. Y yo hice la pregunta al guía de Israel o israelita, ¿y qué pasa? Y aproximadamente en ese momento, él dijo, espera un momento, deténgase aquí y lo va a ver. Y pasaron unos 3 o 4 aviones F-4 Phantoms. Y él dijo, cada mañana estos aviones vuelan en esta dirección y suben a todo motor, a toda velocidad. Y eso es algo tan poderoso que la tierra tiembla cuando sucede. Y yo le pregunté, ¿por qué hacen esto? Él me respondió, queremos que ellos sepan que nosotros estamos aquí. Wow. Y ¿Dónde es esto? ¿En qué parte? fue en Israel, ¿Pero en dónde? cerca del río Jordán. Ah, muy bien. Sería entonces por Jordania. Así es. O por el Jordán y Cisjordania. Por la nación. Hermano Jordán. Swagger, después del servicio una noche, habíamos 2 o 3 que habíamos ido a un café, estábamos sentados en una mesa a las afueras. Y bueno, en cuanto a lo que estamos escuchando, de repente estaba viendo en la calle que estaba un tanque, no estaba no estaba en un camión, en una plataforma, sino que estaba rodando por las calles. Y ellos quieren que la gente sepa que ellos están listos por cualquier razón. Usted está en lo correcto. Lo impresionante para mí es que está la ONU y la OTAN, todos están viendo esto. Están tratando de ayudar, estoy seguro que están tratando. Y son responsables hasta cierto punto, regresándonos hasta 1948. Pero aquí estamos en este país, aquí, y allá, y el derrame de sangre aún está sucediendo.
La gente aún está muriendo por los miles y nadie quiere llamar ni rendirse. En otras palabras, Gaza no se va a rendir. Acaban de elegir a un nuevo señor. ¿Por qué no piden que ese hombre, que ese hombre acabe con la guerra? ¿Por qué las Naciones Unidas no le están pidiendo al nuevo líder que usted mencionó que digan ya ríndanse? Porque han estado en contra de Israel durante décadas. Esa es una situación muy triste, Es una realidad. pero es la verdad. La mayoría de las resoluciones de la ONU están en contra de Israel, la mayoría. No están. Y la mayoría Nunca han votado a favor de han Israel. habido unas ¿no? cuantas resoluciones que han reforzado el reconocimiento de la frontera de Israel y su derecho de defender la frontera, pero decir que Israel tiene el derecho de defenderse, eso es tan pasivo y tan gracioso. Bueno, sí, usted tiene el derecho de cerrar la puerta con candado de su casa, pero sí, bueno, la ONU es el cuerpo organizacional, o más bien internacional, que demanda atención de Israel. Y en este caso, los presidentes están diciendo que la razón por qué esto está sucediendo es porque no hay un cese al fuego. No es de parte de la Hamas, sino de parte de Israel. No hay cese al fuego, es la culpa de Israel. Y los Estados Unidos tienen que hacer más para presionar a Israel a un cese al fuego. Y es lo que el mundo está diciendo. Es ridículo, pero es lo que están diciendo. Cada vez que alguien ataca a Israel, Israel responde, dicen entonces, tienen que detenerse. Sí. Pero siempre es la respuesta, le dicen a ellos, tienen Sí. que detenerse, aunque ellos no empezaron el 7 de abril, ellos estaban defendiéndose y el mundo dice, no, es suficiente, ya tienen que detenerse. ¿Y quiénes son las Naciones Unidas para decirle a la nación qué va a ser una nación que quiere tener seguridad? Bien, ya volvemos después de la pausa, no se vayan. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Usted dijo algo mientras estábamos fuera del aire que creo que debemos de dársela al pueblo sobre Israel y sus días, ¿no? Bueno, de lo que estábamos hablando durante la pausa es que Josh anteriormente en el programa había mencionado casualmente la Declaración Balfour. La Declaración Balfour fue escrita por el señor Balfour en Gran Bretaña, que le hubiera dado a Israel una tierra Así natal es. en 1917. Sí. Esto fue en las Naciones Unidas, o el predecesor de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, pero ellos habían llegado para presionar de las naciones árabes que estaban rodeando, que no querían, y ellos retrocedieron bajo la declaración que ya había sido aprobada, porque la tierra de Palestina por 400 años había sido controlada por el Imperio Otomano de Turquía, desde 1517 a 1917. Pero luego, después de que ellos decidieron estar del lado de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, fue quitada esa tierra y el Imperio Otomano colapsó. Israel debía haber podido entrar, pero no permitieron eso por causa de la presión de los palestinos. Entonces, de 1917 hasta 1948, y el enemigo, cuando crea algo para daño, Dios lo puede cambiar. Vimos en la Segunda Guerra Mundial uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Alemania mató a más de 6 millones de judíos. Así es. Pero de alguna forma Dios cambió todo esto porque vino a crear una empatía por la nación judía. Entonces las Naciones Unidas pronto después de la Segunda Guerra Mundial creó esa tierra que debieron haber tenido en 1917.
Y ahí es cuando se convirtieron en nación en 1948. Yo vi una entrevista por Clark Clifford, quien fue un asesor a todos los presidentes demócratas desde Harry Truman hasta el tiempo presente. Realmente, bueno, ya él falleció poco tiempo atrás. Y él dijo que él estaba él era parte del gabinete del presidente Truman. Él era el más joven, así que él no tenía mucho peso en su opinión, simplemente estaba presente en todas las reuniones. Entonces, él sentía firmemente que Israel tenía que tener su tierra y que esa tierra tenía que estar en las mismas fronteras como la Biblia las establece. Así él contó y era lo cierto, lo correcto. Y que debería llamarse Israel, así como en la Biblia, porque habían poderosas fuerzas que demandaban o demandan que se llamase otra cosa. Y George Cadillac Marshall demandó que una pequeña nación se comprase en Sudamérica, de hecho, y que se les diese a ellos. Y obviamente eso es ridículo. Sí. Y como dije, él no tenía mucho que decir en las reuniones, etcétera. Y tremenda presión se hubiese aplicado sobre el presidente Truman por todo esto, ¿no? Y él dijo que le escribió una carta. Él no podía llamar su atención, así que le escribió una carta y le pidió a un amigo que se la entregase, que se asegurase de que el presidente la recibiese. El amigo le dijo que sí. Unas 2 semanas después, el secretario, disculpen, el secretario del presidente le llamó y le dijo: el presidente quiere verle en la mañana a las 9. Y él dijo: bueno, ¿sobre qué? Le respondieron: bueno, no sabemos. Él pensó: bueno, señor, yo creo que me van a despedir tal vez. Supongo eso. Y cuando lo llevaron a la oficina presidencial, él miró al escritorio y allí estaba su carta, porque él había dicho en esa carta: señor presidente, el nombre de esa nueva nación que se tiene que formar se debe de llamar Israel, igual como lo dice la Biblia. Y se debe de llamar Israel y tiene que tener las mismas fronteras que Israel tuvo. Entonces, cuando le llamaron y le dijeron: el presidente quiere verle, él tal vez pensaba que lo iban a despedir, no sabía por qué era la situación. Entonces, o por qué el presidente le llamaba. Y él dijo que vio su carta que estaba en el escritorio del presidente. Y el presidente, después de unos momentos de simplemente estar allí sentado sin decir nada, finalmente le pregunta: Clark, ¿por qué usted siente lo que usted siente? ¿Es usted judío? Le respondió: no, señor, no lo soy. ¿Y por qué te sientes como te sientes sobre Israel, este asunto? Él respondió: bueno, yo no tenía una respuesta concreta, así que le dijo: señor presidente, yo siento lo que siento porque eso es lo correcto. Es lo correcto. Y el presidente se quedó mirándolo unos momentos y finalmente dijo: eso es todo, Clark. Y salió. Pero aquella tarde, el presidente Truman firmó la documentación necesaria para las Naciones Unidas y que se reconociese a Israel. Y esta nación descansa sobre su trato hacia Israel. Nadie piensa que es tan importante porque es una pequeña nación, pero así es. Y hermano Swagger, Israel depende de lo que pase aquí.
Explique eso. Bueno, estoy pensando en las elecciones en noviembre. No hay duda alguna que el Partido Demócrata es débil, no apoya a Israel. Así es. Y si ellos son elegidos, ¿qué sucederá con el primer ministro? ¿No tratarán de removerlo a él allá? Buena pregunta. Él necesita la fortaleza de Estados Unidos. De lo De que estamos hablando es es de la veracidad de este libro. la aquí. Biblia. Sí, esta nación. Israel está peleando por sobrevivir, no está peleando por propiedad o por dinero, está peleando por sobrevivir. Cuando no entendemos la palabra de Dios y no creemos en la inherencia y la infalibilidad de las Escrituras y no creemos en la escatología o en la profecía bíblica de la manera correcta, entonces comenzamos a ver que afecta nuestro punto de vista de Israel y por eso es que el antisemitismo ha sido algo tan fuerte en las universidades, aún en seminarios y aún en el púlpito, porque los predicadores no tienen un entendimiento correcto del plan de Dios para Israel y de cómo se relaciona con nosotros, porque han sido lavados, han sido llevados a pensar todas estas cosas y no creen que se les ha enseñado un punto de vista de la Escritura, que la Escritura es inherente. Y cuando la Biblia dice que la nación de Israel va a ser reunida y que va a haber una nación, la gente ha interpretado que todo tipo de maneras diferentes, pero aún creemos en una interpretación literal de la Escritura y nosotros creemos en todas las cosas que se han contado con respecto a la nación de Israel, cosas que hemos leído aquí en Romanos capítulo 11, cosas que vamos a leer. Así que cuando no enfatizamos profecía bíblica, cuando no entendemos la escatología correctamente, unos programas atrás hablamos acerca de la teología reformada, hablamos un poco acerca de creer en el amilenialismo y el preterismo y creemos que todas estas cosas han sucedido en el pasado y no comparamos a la Israel moderna con la Israel bíblica y ahí es donde mucha gente está. Yo he tenido a gente que me ha dicho claramente que la Israel moderna o que la Israel bíblica no tiene nada que ver con la Israel bíblica. Han habido predicadores y profesores que me han dicho eso directamente. Y bueno, en cuanto a lo que yo sé, La segunda venida, aunque está en la Biblia, y no aplica. Bueno, no lo creen. No lo creen, hermano Swagger. Mire, yo fui a un seminario muy liberal durante un año. Ellos no creen en casi nada de la escatología que nosotros creemos. De hecho, ellos tratan Apocalipsis como un alegorio. Algo alegórico, esa es la palabra correcta. Es alegórico y no debe de confiarse en ello. Y lo triste es que el metodista principal, que es su metodista principal o luterano, su presbítero y así sucesivamente, ninguno de ellos creen en lo que enseñamos aquí. Y ellos se burlan. Yo estuve allí y los escuché. Bien, pero entonces, ¿quién está a favor de Israel? Los conservadores, por supuesto. Básicamente las denominaciones que aún creen en la inherencia y la infalibilidad de la Escritura. Así que las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, pentecostal, santidad, la iglesia nazarena, aún la convención bautista sureña, cuando yo fui al seminario bautista sureño, todos mis profesores eran pro Israel en este tipo de sentido, excepto tal vez uno de ellos que tenía. Así que creo que la mayoría de los conservadores evangélicos, esas denominaciones aún apoyan la nación de Israel, pero hay tanta confusión con respecto a esto que ha estado menguando en décadas recientes. Porque cuando yo estaba creciendo en los 1980s, se nos enseñaba la escatología, se nos enseñaba acerca del fin de los tiempos con regularidad por nuestros pastores y se enseñaba en las iglesias. Pero para mí, eso fue de las asambleas y para mí en el año 2000, cuando yo me gradué del instituto, querían ellos, no había muchos de mis contemporáneos que estaban enseñando sobre la profecía del fin de los tiempos y miren, Joey Rogers es un pastor en Pace, Florida, en las asambleas de Dios y él hace una gran conferencia
en profecías bíblicas y en su iglesia, y han sido muy necesarios y todo eso, pero es uno de los únicos que yo conozco que aún están haciendo este tipo de cosas, y es importante para nosotros. Cuando no entendemos, no enseñamos la escatología correctamente, entonces todos estos puntos de vista llegan y la gente se confunde, la gente llama a Francis y amigos y hacen todas estas preguntas acerca de cosas muy extrañas porque no se les está enseñando escatología correcta. Y bueno, en las asambleas de Dios, en las 16 verdades fundamentales, aún creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación y aún creemos en todos los eventos de la escatología de la manera como lo enseñamos. Y esto es cierto en la mayoría de los conservadores. La Iglesia de Dios en nuestra declaración de fe todavía declara el rapto antes de la tribulación. Y yo creo que después de tener, comienza teniendo un punto de vista correcto de la Escritura, y así debemos tener el punto de vista correcto del papel de la Iglesia y del papel de Israel en el fin de los tiempos. Y cuando no tengamos eso, es cuando comenzaremos a tener esos puntos de vista de la Israel moderna que no tiene nada que ver con la Israel bíblica. Y por eso es que nosotros podemos, aún estar en unas iglesias en Estados Unidos, han izado la bandera del Hamas y han tenido cosas pro Hamas en iglesias en Estados Unidos. Y miren, es algo muy loco. Todo se regresa a creer en la infalibilidad de la Escritura, que esta Biblia es inspirada por el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, y nosotros, yo siento como que su generación, la mayoría de ustedes aquí, han hecho un mejor trabajo enseñando la escatología, enfatizando la escatología, que mi generación, que es ya de edad mediana, y nosotros, ahora debajo de mí, realmente está muy falto, y tenemos que enseñarlo y tenemos que predicarlo, y tenemos que predicarlo de la manera y en el contexto adecuado y correcto, y enseñarle a la gente, porque los eventos de la tribulación no fueron cumplidos en el año 70 DC con el ataque de Jerusalén por parte de los romanos, que mucha gente creía. Ahora, estos preteristas, estas enseñanzas, preter, la palabra latín significa pasado o más allá, estas cosas no se han cumplido. Las cosas que Jesús profetizó, dijo que sucederían en Mateo 24, esas cosas que él dijo que debían suceder antes de la segunda venida han sucedido, pero la segunda venida no ha sucedido aún. Así que debemos entenderlo y entenderlo de la manera correcta en el contexto adecuado. Y ese es mi temor, porque todo este malentendido de profecías está afectando nuestro apoyo de Israel. Y no solamente esto está afectando a nuestro apoyo por Israel, está afectando a toda la nación. Sí. Si usted no cree este libro, ¿qué es lo que usted va a creer? Estamos hablando de un desliz, de algo bastante fuerte. Cuando uno se aleja de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es cuando sale todo lo demás. Y Estados Unidos ha sido bendecido por causa de apoyar a Israel. Ha sido bendecido. Pero bendeciré a aquellos que te bendigan, maldeciré a aquellos que te maldigan. Eso está bastante claro. Tomamos eso literalmente. Sí. Y pueden ver a cada nación que antes fue una gran nación, que comenzó a perseguir a los judíos, y cómo ellos perdieron su silla de poder, sea el Reino Unido o los españoles o quien sea que hubiera sido. Ellos perdieron su poder cuando comenzaron a perseguir al pueblo de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de el apoyo a Israel, vamos a estar en el mismo barco. La iglesia ha perdido tanto poder porque el blanco de la fe de la iglesia, si lo puedo decir de esa manera, se enfoca en toda parte de la obra terminada por Cristo en la cruz. Obviamente, ¿cómo vamos a provocar a Israel a celos cuando nosotros propiamente no disfrutamos los beneficios de lo que Cristo ha hecho, por lo que Él murió? Él es Mesías, Jesucristo es Mesías. Tenemos que decirle eso al pueblo judío. Tenemos que decirle eso a Israel. Eso es predicar el evangelio. Pero ¿cómo una iglesia? ¿Cómo la iglesia va a proclamar algo que propiamente no está seguro de ello? Que ha estado mirando y buscando en otros lugares. Buena pregunta. Es tiempo de que la iglesia vuelva a la cruz y entienda que vamos a verlo y amaremos a Israel. Lo más apropiado, realmente creemos que en Cristo no hay judío o griego.
estamos en Cristo y todos somos uno. Sí, amén. Yo creo que el mensaje de la cruz es lo que le está diciendo la iglesia, el Señor a la iglesia moderna. La propia iglesia moderna cuestiona la cruz porque cuestionan la resurrección. Piensen en eso. Yo estuve en clases al punto de que se burlaban de la resurrección. Si usted se burla de la resurrección, ¿cómo ve usted la cruz? Los maestros, los profesores. Sí, la resurrección no creían que sucedió. Estoy hablando de un seminario liberal, no de las asambleas de Dios, sino No. liberal. Entonces, si no creen en resurrección, Josh, ¿cómo se puede creer en la cruz de importancia? Pero este es el problema, Dr. Gray. Si nosotros podemos eliminar la cruz, si nosotros podemos eliminar la resurrección, el rapto, si nosotros tenemos un punto de vista, si podemos permanecer en esos puntos de vista, podemos justificar cualquier estilo de vida que queramos, pero si nosotros permanecemos en la verdad de Jesucristo y este crucificado, si permanecemos en el mensaje de la cruz, entonces no podemos vivir como queramos, tenemos que arrepentirnos y cambiar el estilo de vida y poner la palabra de Dios y poner a Jesús en la cruz prominente en nuestras vidas y corazones. Hermanos, estoy completamente de acuerdo con su declaración que el mensaje de la cruz es lo que el Espíritu Santo ahora está dándole a las iglesias. Este es el mensaje porque Él va a regresar pronto, porque el Señor mismo pronto descenderá del cielo con un grito, con voz de arcángel. Él está preparando a su iglesia. Y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán Palabra primero. de ánimo para ustedes. Y luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados para estar junto con el Señor en los aires y así estaremos con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Adelante, doctor. Es una escritura maravillosa, amén. Quiero dar una palabra de ánimo para ustedes y este ministerio. Yo he visto la televisión cristiana mucho. Yo busco en los canales para ver qué están predicando. Y estoy escuchando a varios predicadores hablar de la cruz. Maravilloso. Más de otros tiempos. Excelente. Y creo que estamos influenciando y creo que este mensaje está influenciando y ahora está entre los conservadores, no entre los liberales, sino entre los conservadores. Y cuando uno piensa en el tamaño de la iglesia cristiana, creo que Donnie dijo que hay 100,000 iglesias no denominacionales independientes pentecostales. No sé de dónde sacó ese número, pero si eso es cierto, esa es mucha gente predicando, y si ellos escuchan y escuchan bien, podremos influenciar a muchos de Estados Unidos. Yo creo que el entendimiento o el entender la doctrina de la cruz es la doctrina más antigua en la Biblia. Absolutamente. Y cuando nosotros leemos la Biblia a la luz de la cruz, entonces pone todo en su perspectiva correcta. Yo quiero aclarar que mi énfasis al leer la Biblia como la palabra infalible de Dios es leer la Biblia a la luz de la cruz, porque todo en el Antiguo Testamento y todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que cuando tenemos ese enfoque correcto, ese blanco correcto de la fe, aclara todo, pone todo en perspectiva. Así que cuando esa perspectiva es correcta, creo que podemos decir que cuando nosotros estamos alineados en la obra de la cruz, vamos a tener la perspectiva correcta de Israel y orar por Israel, ¿no? Y poder decirle, como ya dijimos, decirle a todo judío que la ley ha sido cumplida en Cristo, que toda enseñanza, toda tilde, toda jota es cumplida en Cristo y que hay paz en Él. Él es el Hijo de Dios y Él es el Salvador de la humanidad y Él es el Mesías, Él es el ungido y su obra fue en el Calvario y es una obra consumada. La ley, usted no tiene que tratar de buscarla, no se trata de ser su judaísmo, sino de descansar en Cristo, y fue en la cruz, donde primero vi la luz y las cargas de mi alma yo lavé. Y eso puede ser para todo judío y gentil, todo aquel que quiera que venga. Fue en la cruz. Fue allí por fe que recibí la vista. Y ahora me regocijo todo el día. Vamos a orar. Ahora mismo, Padre Celestial, te damos gracias. Señor,
hablamos de estas cosas tan importantes, pero tú eres mayor que todas. Sí. Y yo pido, Señor, que tú te muevas sobre los oficiales y nuestro gobierno para que ellos hagan lo correcto sobre Israel. Oro por el primer ministro Netanyahu, Señor, que tú le des sabiduría para que él pueda tomar las decisiones correctas. Solamente tú puedes hacer esto. Y yo te pido, Señor, que te muevas. Necesitamos tu Espíritu, Sí, Señor. Sí, Señor. Necesitamos el toque del Espíritu Santo. Sí, Padre. Y pedimos en el nombre de Jesús Oh, que Padre, esto se sí. lleve a cabo. Señor, somos pobres seres humanos. Podemos hacer muy poco, pero tú puedes hacer todas las cosas. Oro por nuestra nación. Señor, Sí. que no pierda su dirección. Hazlo, Padre. Oro por nuestras iglesias. Danos un poderoso mover del Espíritu. Sí, Señor. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Y Señor, gracias por el honor y el privilegio que nos das de tener esta cadena Sí, para Padre. alcanzar vidas, alcanzar a cientos de miles de personas. Te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y no había diseñado que la programación tomase este tema, pero creo que el Espíritu Santo así lo quiso. Porque creo que cosas muy importantes se han dicho aquí hoy. Y Dios puede. Hermanos, Sí. nuestro Señor puede, nuestro Señor puede llevarnos al otro lado. Él ha sanado al corazón quebrantado, ha devuelto la vista al ciego. Él ha hecho todas las cosas y las ha hecho bien, alabado Dios. No cambie su canal, quédese allí. Y una vez más, gracias por acompañarnos. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.